Buenas tardes con todos. A nombre de la Cámara Ecuatoriana Británica de Guayaquil, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca y nuestra empresa socia Bolt Consulting Group, les damos la bienvenida al webinar Aterriza con números tu idea de negocio. Quiero agradecer a todos los presentes por su participación, a nuestros partners por cumplir 20 años, Agripac, Banco Bolivariano, Grant Thornton, así también como a nuestros auspiciantes Banco Guayaquil, Banrío y Musier, por el apoyo de este webinar. A continuación voy a compartir con ustedes una pequeña reseña de nuestro expositor. Antonio Pazmiño, cofundador Bolt Consulting Group y Picker, Regional Officers Partner at Grupo 4S, experto financiero con más de 14 años de experiencia, y de Business School, programa para propietario de empresas, Business Administration and Management. Universidad Técnica Federico de Santa María, Bachelor's Degree en Economics and Finance. Con ustedes les cedo la palabra a Antonio Pazmiño y antes, Antonio, de que usted comience, les recuerdo a todos los participantes que las preguntas las pueden hacer mediante el chat y que mantengan sus micrófonos apagados. Muchísimas gracias. Listo, gracias Bianca. Un gusto con todos, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Como decía Bianca, vamos a hablar hoy día de cómo definir un modelo de negocio primero y luego cómo aterrizarlo en números, porque muchas veces estamos con esta buena idea en la mente algún tiempo y aterrizarla, solo aterrizarla en un papel es difícil. Lo más difícil aún es luego pasarlo a números. Y hay una herramienta que vamos a verla rápido que se llama Business Model Canvas, que es muy útil, resume muy bien todas las aristas que tiene que ver un negocio, pero que no puede ser estática y no puede ser el único objetivo hacer esa herramienta. Hay que ir un paso más allá, profundizar en cada bloque de la herramienta y a eso ponerle números. Les quito 2 minutos para contarles de Bolt. En Bolt buscamos que las compañías medianas y pequeñas actúen en grande. Eso quiere decir que los acompañamos a cumplir esa visión a 5 o 10 años que tenga la compañía, ayudándolos a vender más y a financiar esas ventas, que esas ventas que están haciendo sean rentables, que al final del año sí les dejen dinero y que estén bien financiadas. Entonces, hoy esta charla sí es un poco más interactiva y la primera pregunta es, y lo pueden hacer con las manos, me pueden ayudar, ¿quién me puede contestar solo con la mano alzando las reacciones? ¿Quién me compra esto que ven aquí? Les juro que es el mejor muñeco de acción que van a ver. Se lo dan a sus hijos y no los molesta por 5 horas. Es el mejor muñeco que van a ver. ¿Quién me lo compra? Nadie está alzando la mano. Esta sí es la charla incómoda donde buscamos interacción. Ahí está Gabriel Proaño alzando la mano. Bueno, tengo que mejorar los skills de venta, pero les digo que tuve dos clientes ahorita. En serio, este es el mejor Batman que van a ver en su vida. Lo hizo Yepeto dentro de la ballena, de la barriga de la ballena. ¿Quién más me lo compra? ¿Consigo más manos o no? Consigo una más, 2 más. Buenísimo. Ahora, para los que alzaron la mano y para los que no, este muñeco, que es de este tamaño, es increíble, en serio lo hizo Yepeto, pero cuesta $750. ¿Quién me lo compra ahora? Catherine Muñoz me lo sigue comprando. Ah, ya no. Ok. Entonces, la idea es, y lo que quiero transmitir con esto, es que sin información completa, un potencial inversionista o ustedes mismos que están dedicando tiempo a un proyecto, si no tienen muy claro su idea de negocio, esto es lo que ve un inversionista y por lo que están trabajando ustedes, por algo que no está claro, que no tiene un business model canvas u otra forma de ver el modelo de negocio y que tampoco tiene un modelo financiero. Esto es lo que ves cuando la típica expresión, vas con una idea en la servilleta y así se cierran negocios, es muy difícil. Eso solo pasa con Messi. Lo que más tienes que hacer es aumentar las posibilidades de que el negocio se dé. Y si estás mostrando esto, es muy difícil vender un Batman, aún así ese Batman lo haya hecho Yepeto. Pero incluso cuando pasas esa primera etapa de definir el modelo de negocio, lo que estás viendo es solo esto. Estás viendo en todas sus cualidades
qué es lo que tiene que pasar para que el negocio sea viable o sea atractivo, bueno, sea deseable y atractivo para un potencial comprador, clientes, y para que sea de manera técnica, pero si no claros los números, puede ser muy soñadora, pero que si no está aterrizado en la cifra financiera y no sabes cómo es rentable y en qué momento es rentable, lo que ves es esto y puedas tomar una decisión incompleta. Y el inversionista o incluso ustedes mismos no deberían avanzar si solo tienen esta información. Entonces, ¿cómo sí se puede tomar una decisión? Incluso que sea, no, ¿sabes qué? No quiero este Batman a $750 porque no me funciona. Por más de que si se lo doy a mi hijo no me moleste por 5 horas más. Puedes decir, ¿sabes qué? No me interesa esto de acá. O sí, sí es un riesgo que quiero correr. Pero es en el momento en que tienes la figura completa. Entonces, ¿cómo hacemos esto de manera sencilla y práctica? ¿Qué es crear este Batman? ¿O qué es innovar? ¿O qué es crear valor? Crear valor no es otra cosa que ser empático con tu cliente y satisfacer una necesidad que nadie más está satisfaciendo. Es decir, primero, armar un modelo de negocio completo debe comenzar por entender a tu cliente qué es lo que le encantaría tener hoy que no tiene. ¿Por qué te va a comprar a ti y no a la competencia? Y al momento de comprar tu servicio o producto, ¿qué es lo que más le molesta? ¿Qué es lo que hoy le da pereza, no le gusta, le da inseguridad, le da miedo al momento de comprarle a quien hoy es tu competencia o satisfacer su necesidad de otra forma? Luego que tienes esto claro, es entender qué es lo que tú vas a ofrecer y cómo lo que tú estás ofreciendo, sea servicios, productos o servicios o productos principalmente, qué necesidad está satisfaciendo y por qué es diferente. ¿Sí? Entonces, lo que ven aquí es este ya ahorita famoso Business Model Canvas o BMC. Hay un libro entero de esto, realmente hay un set de 4 libros que es excelente, se los recomiendo. El primero se llama Business Model Generator y es una compañía que se llama Strategizer. Los va a poner igual al final de la charla los nombres en el chat. Es muy, muy bueno y la virtud de esto es que resume en una sola hoja todo lo que necesitas saber de la compañía. Lo vamos a ver con un ejemplo, vamos a ver un video en un rato. Y de ahí viene la parte financiera, que resumiendo es cuánto capital tengo que levantar para que este negocio salga a flote o la expansión de mi negocio o esta nueva unidad de negocio salga a flote. ¿Cómo se justifica financieramente lo que estoy pidiendo? Es decir, cuánto tengo que vender, a qué rentabilidad para que la inversión haga sentido. Y lo puedo hacer o no lo puedo hacer, es decir, llegar a ese volumen de ventas. Y súper importante, si no tienes números, estás haciendo filantropía hasta cierto punto. Incluso en filantropía tiene que haber números y tiene que haber eficiencia. Que no hay números, si no hay unos números claros, vas a tener problemas primero, incluso ejecutar tu propio negocio y de comunicárselo a un inversionista o incluso de comunicárselo a socios y siguientes primeros empleados. Entonces, ¿qué es este BMC que les he venido mencionando? Tiene 9 bloques. El primero, como decía, es entender a tu cliente. El segundo, en orden cronológico y lógico de estructurar este modelo de negocio, es saber qué producto o qué servicio vas a entregar, que satisface a este segmento de mercado y te permite llegar al volumen que necesitas llegar de ventas. Los otros 2 puntos es la parte de al frente, lo que se ve lo que ve el cliente de tu compañía. ¿Qué tipo de relación quieres tener con ese cliente? Puede ser automatizada, que no vea ninguna persona, simplemente es un clic, como un e-commerce, o puede ser súper personalizada, donde hay un ejecutivo de banco, por ejemplo, que está 100% hablando contigo y nadie más que contigo. ¿Y qué tipo de canal? ¿A través de qué canales vas a hacerle llegar esa propuesta de valor, ese regalo a tu cliente? Puede ser directo o indirecto. Directo siendo una tienda física o indirecto siendo a través de socios o otros distribuidores. Entonces, ¿cómo vas a hacerle llegar esa propuesta? Dentro de esto lo estoy pasando obviamente rápido, pero estos 2 en esencia es de lo que se ocupa marketing y ventas.
qué tipo de relación vas a tener y cómo te vas a comunicar con el cliente y a través de qué canales vas a vender. Entonces, esta es la parte de al frente del negocio y que obviamente está complementada por las líneas de ingresos. ¿Qué tanto y por qué vas a cobrar? ¿Por qué razón vas a cobrar? Hay ciertas compañías donde es sencillo. Si vendo manzanas, cobro por manzanas. Ahí no hay ciencia. Pero hay ciertas compañías como YouTube, por ejemplo, que al principio solo hacía videos y entregaba videos, pero luego de un tiempo comenzó a monetizar y al principio no cobraba por las publicidad que ahorita se ve todo el día. Esa es la parte del frente, lo que ve el cliente, y eso tiene que estar soportado hacia atrás, tras bastidores, por actividades claves, y en esta parte no vamos a poner limpiar la oficina o imprimir los contratos. Aquí debería estar muy claro en 2 o 3 puntos, no más, cuáles son las actividades que tienes que cumplir muy bien, de manera excelente, y que nadie más hace igual que tú, que te va a permitir crear este regalo y que le va a llegar y que te va a permitir usar el canal de manera diferente o tener una relación buena con tu cliente. ¿Cuáles son esas actividades claves? Luego, ¿cuáles son los recursos claves? En estos recursos hay los activos, por eso una máquina que tú mismo has inventado, que nadie más tiene, una ubicación específica en algo inmobiliario, que es única en el mundo. Puede haber también un tema de know-how técnico, que es difícil de conseguir y que tú lo tienes o alguien que trabaja para ti lo tiene o un socio tuyo lo tiene. Y puede ser también una persona específica, no solo el know-how o la propiedad intelectual de algo, sino también esta persona que tiene la experiencia para hacerlo. Y esto siempre va a estar soportado por alianzas estratégicas o por proveedores. Incluso aquí incluyes como parte de tu modelo de negocio proveedores claves, porque al final somos todos un ecosistema, todos estamos en el mismo barco. Si es que a ti te va bien, a tu proveedor le va bien. Entonces ahí cuando se crean estas relaciones estratégicas y no transaccionales. No es que me vendes y yo trato de aprovechar o sacar lo máximo posible, sino que hay una relación ganar-ganar, y por eso sí debería estar considerado acá como alianza estratégica. Y aparte, esta parte de acá atrás, tras bastidores, la parte desde el regalo hacia la izquierda, va a incurrir en costos. Y lo importante ahí es entender la estructura de costos. Si tienes, para hacer este modelo de negocio, vas a invertir mucho en capital y tienes que ser capital intensivo, es decir, de entrada tienes que poner muchos fondos para comprar una máquina muy específica con una alta capacidad, o es una estructura de costos donde tienes muchos costos fijos, no inviertes en una máquina, pero tienes costos fijos altos, y vender uno más o dejar de vender te puede poner en riesgo de quiebra. Eso depende de la estructura de costos. O tienes una estructura de costos donde tienes gastos variables muy altos. Cada vez que compras y vendes ganas muy poco, 20 centavos, $1, pero si no vendes o tienes costos bajos, no habría problema, tienes menos riesgo. Entonces hay que entender cuál es la estructura de costos y cuál es el perfil de riesgo en función de eso. Entonces, para ejemplificar esto, voy a mostrarle un video. Está en inglés, pero lo voy a ir parando para explicarles. Igual es muy gráfico, muy entretenido. Esto es un caso de la vida real, una compañía que nació en el 2012 en Estados Unidos, que vio específicamente este nicho, entendiendo a fondo a su cliente, creó una marca de ropa de lujo, o que parece de lujo para hombres, y encontró la forma de dar eso a un buen precio, es una alta costura a un precio asequible. Y de esto después de este ejemplo, vamos a completar este modelo de negocio. Entonces, solo me das la manito si es que se puede escuchar bien y me avisan. Debería escucharse el video. A man needs clothes for different. Entonces, díganme si se escucha. Whether he's headed to work, going out on a date, or just hanging out with friends, he always wants to look his best. But designer. Entonces, hasta aquí, en esta parte del video, está describiendo primero a su cliente. El cliente es un hombre, como ven, joven, que es activo, que trabaja, sale
y siempre quiere verse bien. Esa es la primera parte del video. Brands are always wants to look his best, but designer brands are overpriced and have unique styling. Discount brands feel cheap and fit poorly. And Y hasta ahí termina la descripción de su cliente. Dice, este hombre joven, ambicioso, que quiere crecer, que se quiere ver bien, pero cuando va a comprar algo que se vea bien de marca, de estas marcas caras italianas, es muy caro, no le alcanza. Y ese es el primer ejemplo de que está muy caro. Y el segundo es, lo que sí le alcanza, no le queda bien, no le queda ajustado, no se ve bien, y no da la impresión que él mismo tiene de él, de este ser ambicioso. Entonces, ya está definiendo bien a su mercado y ahorita entra a definir cuál es el producto. always wants to look his best. They're overpriced and have unique styling. Discount brands feel cheap and fit poorly. Enter Combatant Gentlemen, a new kind of menswear company. They cut out unnecessary middlemen and markups and control every aspect of production, passing the savings on to you. They even own their own sheep. Yes, really. Hasta ahí está definiendo ya parte de esta parte desde izquierda, desde el centro hacia la izquierda que habíamos hablado. Lo que está mencionando es, yo te doy esta marca cara o esta ropa que se ve muy bien. ¿Por qué? Porque no tengo una marca y no tengo tiendas físicas, no tengo un revendedor. Yo que produzco la pieza, te vendo directamente. Es como que si le compras directamente a la fábrica de Armani. Esa es la comparación que está haciendo y por eso puede bajar precio. Entonces su estructura de costos no va a ser alta en costos fijos porque no tiene que alquilar varios locales, porque no tiene locales. Tampoco va a ser alta en costos fijos porque no tiene que tener personal atendiendo esos locales. Y el precio, como no le importa cobrar un margen alto al principio, porque no pasa por muchas manos, sino que va directamente de la mano de quien produce a la mano de quien lo va a consumir, puede bajar. Y esa es la propuesta de valor. Te voy a dar algo que es igual de bueno que lo que Armani, pero a buen precio. E incluso dicen, tenemos nuestras propias ovejas. Parte graciosa del video. Things on to you. They even own their own sheep. Yes, really. Their Fit Tech helps you find your size using measurements you already know. And their Style Techs are ready to answer any questions you might have at the click of a button. With free shipping and returns on all orders, there's no need to deal with the hassle of the mall ever again. Think of all the things you can do with the time you'll save. Hasta ahí lo que está haciendo al momento de escribir la forma en que interactúa con el cliente. Their Fit Tech helps you find. Porque la siguiente pregunta es, ok, te creo, tú me das algo como Armani, pero no tienes tiendas, ¿y cómo me queda? ¿Cómo sé que el traje me queda bien? Y si es todo digital, ¿cómo vas a tomarme las medidas? Ellos crearon una forma de manera estadística de simplemente preguntándote medidas que tú deberías tener, tu altura, tu peso, el jean, la cintura del jean que tienes puesto, ya te dan una talla correcta y funciona y te ajusta bien. Entonces, es la forma, si se acuerdan el corazoncito arriba, de cómo se relacionan con el cliente, no ven a una persona todo el tiempo, interactúan bastante con Find your size using measurements you already know. Are ready to answer any questions you might have. With free shipping and return, deal with them. Think of all the things you can do. Sigue entendiendo a su cliente. Su cliente es un hombre, por lo menos a mí, creo que a la mayoría no nos gusta pasar mucho tiempo comprando ropa. Lo que te dice es, imagínate si no tienes que ir al mall y con 2 clics y 3 medidas ya tienes algo que te gusta y se ve bien, compras 12 y no pierdes tiempo y hasta puedes inventar hacer torres de Oreos. Do with the time.
The clothing is designed by a third-generation master craftsman using the finest materials, and the styles are classic and timeless. No matter what the occasion, Combatant Gentleman has your back. All at prices suited for any budget. That's what it means to dress smarter. Y la siguiente pregunta que quedaba en el aire era, porque la promesa es, ok, tú eres tan bueno como Armani, ¿cómo así? ¿Por qué Armani o otra marca italiana no hace esto? Y el recurso clave, si se dieron cuenta al último, era esta persona que estaba haciendo las medidas de desastre, que era el tercera generación. Su papá y su abuelo han trabajado en estas fábricas italianas y tenían el know-how. Entonces, su promesa es, yo puedo darte todo esto porque yo sé hacerlo igual que estas fábricas con marca grande que te cobra mucho, yo te voy a cobrar menos. Entonces, ese era el modelo de negocio. El video dura 1 minuto 38 y en una sola página se puede entender todo un modelo de negocio que hasta hace 2 minutos no entendías. Y se entiende rápido y se sabe por qué sí va a ser plata y por qué sí hay mercado. Muy rápido. Y lo puedes plasmar en una sola hoja. Entonces, muy resumido, tienes un segmento de mercado que es este joven ambicioso que siempre se quiere bien, que quiere parecer que está en Wall Street, pero no puede pagar. Entonces, ¿qué es lo que le vas a dar tú? Y que sí va a comprar porque es lo que necesita. Algo que parece de alta costura, pero a bajo costo, y eso quiere decir que recibe mucho valor por cada dólar que invierte. ¿Cómo cumples esa promesa o cómo se la haces llegar? Un asesoramiento de moda masculina, pero digital. ¿Y cuál es el canal? 100% en línea. Esa es la clave del negocio también, o la otra clave del negocio. Tienen una tecnología propia y mandan las cosas gratis. ¿Cómo hacen plata? Ahí no hay misterio, vendiendo el producto, el saco y el pantalón. Y esa es la parte de adelante de la compañía. ¿Cómo soportan que esto sí sea factible o viable? Dicen, yo tengo el know-how de sastrería de alta costura, que es esta persona que era la tercera generación de sastres que comentábamos. Y yo tengo mis propias ovejas, yo tengo el producto, que eso es otra forma de decir, va directo de mi mano que produzco a la tuya que lo vas a consumir. Y esto termina siendo, o termina también necesitando aliados críticos, maquiladores que puedan con el know-how de desastre hacer el trabajo, y las empresas de envío, porque esto no quiere decir que ellos van a tener unos camiones para enviar, sino que usan otras empresas de envío. Todo esto anterior, y ese tema de que cortaban a la gente del medio y tenían su propia oveja, esto técnicamente en el mundo de negocios se llama integración vertical, porque van directamente hacia el cliente final, van hacia atrás verticalmente su cadena de valor. No le compran a nadie directamente. Tienen la oveja, hacen la tela, hacen el diseño, hacen el producto, te lo envían y llega directamente a ti la misma compañía. Eso se llama integración vertical y la idea es quitar intermediarios, mayoristas y minoristas. Y eso es lo que le permite, y ahí cuando todo hace clic y hace sentido. Tú quieres algo que sea bien, pero a bajo costo, yo te lo puedo dar porque tengo el know-how y porque estoy quitando a la gente del medio. Ahí se creaba el problema de si quitas a la gente del medio y no tienes una tienda física, ¿cómo haces todo digital? Te doy la solución. Se hace todo digital porque es un estudio estadístico con estas 3 información de medida. Yo te puedo decir cuál es la medida de tu saco y de tu pantalón y te va a quedar bien. Y este es SpeedTech. Entonces, todo comienza a hacer clic, la historia es coherente y la historia hace sentido. No es algo, sí es soñadora y ambiciosa, pero tiene sentido. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que les digo cuando hace clic? ¿Qué es lo que en el fondo de estas 9 bloques existe o debería haber en cualquier negocio? La parte de al frente va a hacer sentido cuando puedes probar de alguna forma, idealmente con historia, ventas, o estudios de mercado, o entrevistas a profundidad, que el producto que estás vendiendo va a ser deseable para ese potencial cliente. Entonces, lo primero que tienes que cumplir es convencer al inversionista o incluso a ti mismo
de que las personas y un gran volumen de personas, o un pequeño volumen que quiera pagar mucho por lo que estás vendiendo, sí desea lo que quieres y puede pagar el precio que necesitas que pague. Y la otra parte es que puede ser muy bueno para ser cierto. Entonces, ¿cómo es factible lo que me estás prometiendo? ¿Cómo está acá? ¿Cómo me estás diciendo que me vas a dar algo igual de bueno que los italianos, pero a la mitad del precio o menos, es la cuarta parte, tercera parte de eso? Es factible. ¿Cómo es factible? En el caso, como ya hemos conversado hace 2 segundos, es porque tienes hasta este tipo de tercera generación y porque tienes a los proveedores claves también. Entonces, de esta manera es factible. Tienes que convencer que al mismo tiempo que es deseable, es factible. Y por último, y es lo que vamos a profundizar aquí en adelante, es viable financieramente, es decir, es sostenible o no. Porque sí se puede cometer el error, y pasa, que puede ser deseable, pero a un precio que a nivel financiero no es rentable, porque tienes que vender un volumen al que no vas a llegar. Pero si lo vendes más caro, la gente no te compra. Entonces estás en ese círculo vicioso. Y eso tiene que estar claro. ¿Cuál es el típico error al momento de trabajar en la parte de deseabilidad? Es que estés resolviendo un problema que solo tú o tus amigos tienen, pero que no tiene realmente todo el mercado. Es decir, que estés resolviendo un problema que realmente no es relevante para el mercado, que tú crees que hay una oportunidad, pero no la hay. Entonces ahí es cuando vienen estas entrevistas a profundidad o cosas por el estilo. Cuando tienes un tema de factibilidad, puedes tener clara la parte técnica, pero, o el diseño, pero muchas veces puede ser posible que tengas una pobre ejecución, es decir, que no ejecutes bien el trabajo que estabas haciendo. Entonces, eso puede ser también el error. Y en el tema de viabilidad es que, como decía, puedes vender algo, pero que no sea sostenible en el largo plazo. Entonces, con eso, el objetivo cuando estás trabajando en un tema de algo nuevo, completamente nuevo, la lógica es reducir riesgos. Porque si es muy nuevo, no hay información histórica de la solución que estás ofreciendo. Entonces, lo que tienes que hacer es convencer a alguien de que tu inversión o tu idea no es del todo riesgosa o no es tan riesgosa como parece. O ir paso a paso reduciendo ese riesgo. ¿Cómo? Entendiendo cuál es el problema y verificando que el problema realmente existe en el suficiente gente que esté dispuesta a pagar un precio específico. Hay 2 formas de hacer plata y lo quieren simplificar un montón. Que haya muchas personas, volumen altos, que necesiten algo y que puedan poco, $2, $5, ese producto. Pensemos en una pluma Bic, que hay muchas personas, todo el mundo necesita todo el tiempo escribir y la pluma Bic cuesta muy poco. Y la otra opción de cómo hacer plata es ir a algo premium, que haya la cantidad justa de personas, pocas personas, que estén dispuestas en cambio a pagar un precio muy alto por cierta satisfacción emocional específica. Pongámonos a pensar en Montblanc. Cuando hablas de plumas de marca, cumple la misma función, puedes escribir como la Bic, pero cuestan $300, $400, $500 o más por la marca, porque ya la función y el beneficio y el problema que está buscando resolver esta persona no es escribir en un papel, es verse bien y tener estatus. Entonces tiene que estar claro cuál es el problema que está resolviendo y cómo tú lo estás solucionando. De ahí entender y tener claro y que sea viable adquirir y eficiente adquirir la cantidad de clientes que necesitas y cómo vas a retener a esos clientes. Luego de eso, cómo profundizas en esta parte es entendiendo esta propuesta de valor, que este es el segundo libro de la serie de 4 que les comenté al principio, que tiene esta compañía Strategizer. Se lo hagan a de ponérselo al final. Y esto es que se enfoca específicamente en entender qué tipo de trabajo o qué necesidad tiene tu cliente, qué molestias tiene en ese momento y qué beneficios espera al momento de comprar, por poner un ejemplo, una pluma, de escribir. De ahí viene entender cómo tu producto atenúa esta molestia y en ese momento
vas a tener mercado y cómo tu producto crea el beneficio que esta persona espera. Entonces, lo difícil en este proceso al principio es ponerle claro y desde un punto de vista muy empático, casi antropológico, realmente entender la cabeza de tu cliente de a quién le vas a vender. Esa es la lógica al final, y al final realmente estamos hablando ahí de marketing y publicidad. Para poner un ejemplo rápido, una pareja que tiene un hijo y se quiere divertir, quiere compartir diversión. ¿Por qué quiere compartir diversión? Porque quiere profundizar su conexión como pareja y que la relación continúe. ¿Qué es lo que les molesta? Que no tienen niñera, que pueden ir a lugares donde no hay intimidad y que tengan que hacer colas. Entonces, en estos dos, el estadio de fútbol está descartado. No hay intimidad y hay que hacer colas. Nunca es buena idea. ¿Y qué beneficios esperan? Llevar una conversación increíble para profundizar esa conexión y que los dos disfruten. Otra vez, el estadio generalmente no es buena idea. ¿Qué opciones tienen? Y aquí también hay algo interesante. No tienen una sola opción para satisfacer esta necesidad. Tienen varias. Puede ser un restaurante, el cine, y entró Netflix hace relativamente poco. Entonces, un restaurante que es para parejas tiene un espacio ideal para conversar y tiene un escenario íntimo, bajas luces, y se puede compartir y conversar y profundizar la conexión. Si a los dos les gusta la comida, va cumpliendo esos beneficios y esas molestias. La otra es un cine, donde hay una pantalla grande, los dos disfrutan si les gusta la película, y el que entendió los asientos de pareja estaba entendiendo intuitivamente a su cliente, el que creó los asientos de pareja. Y la reservación en internet obviamente es el tema de no hacer colas. Y entró Netflix. ¿Y qué es lo que hace Netflix en definitiva? Y no es que necesariamente Netflix haya hecho este ejercicio, pero lo interesante de este ejercicio es que trata de estandarizar esa intuición de negocio. Porque Netflix, ¿qué es lo que hace? Estás en tu casa, no necesitas niñera, estás en la intimidad de tu casa, más íntimo no puedes estar, y no tienes que hacer colas. Tienes acceso instantáneo, los dos disfrutan y pueden cambiar la novela o la película de acción de un mundo a otro, y las opciones son infinitas, y puedes conversar en cualquier momento. Y se convirtió en el anclaje del entretenimiento de pareja. ¿Por qué? Porque estaba haciendo check a muchas de las cosas y molestias que tenía este segmento en particular. Ahora vean, es parejas que tienen hijos jóvenes que tienen estos problemas. No todas las parejas, y puede ser que las parejas con hijos mayores no tengan estos problemas, y van a haber otros productos y servicios que estén tratando de satisfacer esa necesidad. De ahí la siguiente parte, que tiene que seguir reduciendo riesgos, es qué actividades tienes que hacer para cumplir ese objetivo, qué tecnología de recursos y qué proveedores. Y por último, ya entramos a la parte financiera, a qué precio tienes que comenzar a pensar, ya cuando piensas en tu modelo de negocio, a qué precio vas a vender y qué volumen de ventas, qué cantidad tienes que vender a ese precio. Esa es la clave, es el P por Q, precio por cantidad. ¿Cuánto tienes que vender, a qué precio, a qué rentabilidad, para que sea rentable la inversión? Y del lado izquierdo de los costos, tienes que pensar también en los costos operativos, variables, la compra y venta de materia prima, o fijos, alquiler o sueldos, y también las capacidades. Porque aquí estás primero pensando en el volumen. Tengo que hacer 100.000 unidades, para poner un ejemplo. Pero si no tienes la capacidad para hacerlo, o la inversión para hacer esa cantidad que necesitas para que sea rentable es muy alta, tal vez la inversión no hace sentido. Entonces hay que pensar en estas 4 cosas al menos cuando hablamos de la viabilidad financiera. El precio, el volumen de ventas que necesita ese precio para que la operación sea rentable, y las capacidades en las que tienes que invertir para poder producir ese volumen que hace rentable la operación y luego la inversión. ¿Qué sigue siendo esta parte de quitarle el riesgo? Es que cuando arrancas un negocio nuevo, lo que tienes es esto en tu cabeza. Tienes un embrollo, tienes muchas ideas, pero no las puedes aterrizar. Cuando comienzas a hacer el business model canvas, comienza a estabilizarse. Cuando comienzas a hacer pruebas y a comprobar la deseabilidad, la factibilidad, y que realmente la gente acepta ese precio, tiene ese volumen, la variabilidad de esto comienza a bajar, y ya cuando comienzas a ejecutar es un negocio nuevo andando. Pero el punto es llegar a ir por partes y quitándole ese riesgo.
Entonces, a nivel financiero, esto también hace sentido, aunque esta parte no tiene números, y cuando haces un estudio de mercado o una entrevista, no estás viendo finanzas, en teoría, porque no hay números, pero sí estás haciendo finanzas, porque lo que tratas de hacer con ese estudio, con esa entrevista, es ir quitándole el riesgo. Y el momento que hablas de riesgo, estás hablando de finanzas. Simplemente no tiene números específicos. Pero igual tienes que pasar a números, tienes que saber cómo y por qué es rentable el negocio, en qué momento. Puede ser que hoy comiences perdiendo plata o invirtiendo mucho, pero en qué momento, a qué nivel de ventas, con qué estructura de costos eres rentable y cuánto tienes que invertir para ser rentable, es absolutamente clave. Entonces, el 80% de los problemas o de la decisión de inversión de un inversionista viene de la mano de este concepto de valor del dinero en el tiempo. Y de la tasa de descuento, o la tasa de interés, o la tasa de rentabilidad que espera el inversionista sobre su capital, sobre lo que va a arriesgar. ¿Cuál es la intuición del valor del dinero en el tiempo? La forma más fácil de explicarlo, o de la rentabilidad que espera un inversionista. La forma más fácil de explicarlo es un ejemplo que conocemos muchos, que es una póliza de un banco. Si invertimos $100 en un banco a un plazo de un año y lo que el banco nos promete es 10% anual, invertimos $100 hoy y en un año vamos a recibir $110. ¿Cuánto deberías exigirle? Y esto puede ser un banco o una compañía, porque es cualquier institución. ¿Cuánto te va a exigir a ti un inversionista? ¿O cuánto tú deberías exigirle si es que alguien está pidiendo una inversión a una nueva compañía? Va a depender del riesgo y del plazo. Entonces, la tasa de interés o la rentabilidad que te exige un inversionista va a ir subiendo en función de que perciba un mayor riesgo. Por eso estamos hablando arriba de quitarle el riesgo a los supuestos que estás haciendo tu modelo de negocio. O que sea mayor plazo, que se demore más tiempo en recuperar su capital, su inversión. A manera intuitiva, se sobreentiende como concepto que los bancos centrales de cada país, y la referencia es el Banco Central de Estados Unidos, también el de Europa, el de Inglaterra, nunca van a dejar de pagar sus deudas. Entonces, como estás completamente seguro que el Banco Central de un país, como puede imprimir su propio dinero, te va a pagar sí o sí la inversión que hiciste, la tasa que ellos pagan debería ser muy, muy, muy baja. En países a mercado mundial hay tasas de menos de 1%, incluso hay tasas negativas. En estos momentos donde hay mucha liquidez en el mundo por la crisis, por las actividades contracíclicas de la crisis del 2008. El siguiente nivel de riesgo es un banco, cualquiera, un banco comercial, grande o pequeño, que se asume, que otra vez, porque es líquido y porque sabe manejar riesgo y porque está invirtiendo tu plata y la de otros en otras compañías, se asume que es la que menos riesgo tiene y que también te va a pagar con bastante seguridad. Pero la tasa es un poco más alta que la tasa del Banco Central. Si es una empresa, si yo soy inversionista y tengo mi propia empresa, el siguiente nivel de riesgo es una actividad de negocios o empresarial que tiene más riesgo que un banco, pero como es mi propia empresa, yo ya sé que puedo, o una empresa que ya ha tenido varios años, yo ya sé más o menos qué esperar de rentabilidad y sé que es algo estable, algo relativamente seguro, que tiene que pasar algo muy, muy catastrófico para que la compañía no pague lo que le voy a prestar. Igual sigue siendo más riesgoso que el banco. Y ahí vienes tú con tu nueva idea. Una nueva idea donde no hay historia anterior de qué ha pasado con tu idea, porque es nueva, donde obviamente no tienes la liquidez de un banco y donde obviamente no puedes imprimir tu propio dinero. Esta nueva idea, por ende, y de manera intuitiva, va a ser exigida que pague una tasa de interés o una tasa de rentabilidad o una tasa de descuento de ese flujo futuro mucho más alto. ¿Okay?
Entonces, ¿cuál es la lógica o por qué esto es importante? Porque en este caso vamos haciendo el cálculo de izquierda a derecha de $100 por 1.1, es decir, 1 más un año más 10%, voy a llegar a $110. Y eso está claro, incluso cuando es un plazo a tiempo, un depósito a plazo fijo, el banco te lo pone por escrito y se compromete. Pero cuando es una compañía, ¿qué es lo que hace o cuál es la lógica de entender cuánto deberías ganar o cuánto deberías exigirle o cuánto, mejor dicho, en este caso, deberías invertir en una compañía o en un certificado de depósito que sabes o tienes una idea de que va a generar 110, para hacerlo más real, $110,000 al final del primer año? ¿Cuánto deberías invertir? Es el ejercicio inverso. Si sabes que esta compañía al final de un año te va a entregar $110,000 y la tasa de interés que te da el banco, en el ejemplo anterior es 10%, ¿cuánto es lo mínimo que deberías pedirle a esta otra opción? Al menos 10%. Pero ojo, esa regla de oro, por decirlo así, lo que me da el banco si no lo invierto, también es un poco incompleta, porque como vimos acá, deberías pedirle más que el banco, no lo mismo. ¿Okay? Entonces, si tienes una opción que te va a dar $110 pero no es un banco, sino una empresa, deberías pedirle más que al banco. Es decir, para poder ajustar tu riesgo, debes invertir menos de $100, porque obviamente la respuesta aquí, si al final es 110 y quieres ganar solo 10%, tienes que invertir $100. Si quieres ganar 20%, deberías invertir solo $60. Es decir, vas a darle menos plata a esta empresa porque sientes que es más riesgoso que el banco y por ende estás dispuesto a arriesgar menos. La intuición también detrás de esto es más sencilla. Es como si yo les diga ahorita, y me pueden poner las manitos si quieren, les juro que en 10 años les entrego $10,000 o hoy les doy $100. ¿Qué prefieres? ¿Prefieres aceptarme la apuesta de que hoy vas a recibir $100 en vez de esperar 10 años a recibir literalmente 1000 veces más, $10,000? ¿Por qué? Porque estás descontando esos $10,000 y dices, es muy poco probable que en 10 años vuelva a ver a Antonio y que me dé esos $10,000. Por ende, me da lo mismo aceptarle, o prefiero incluso aceptarle $100 hoy día que $10,000 en 10 años. En ese momento, están descontando el valor futuro de $10,000, trayéndolo a valor presente, que es el concepto clave, a 10 años acá, y le están diciendo, esto vale $100 hoy día. Entonces, esa es la lógica que está detrás de toda intuición financiera y de toda la evaluación de cualquier negocio que le presente a un inversionista. Y en base a eso vienen dos famosos conceptos financieros. Primero, la tasa interna de retorno. ¿Por qué se llama interna? Porque solo considera los mismos flujos que en esta proyección de Excel pueden existir. No considera nada más. No considera riesgo externo, no está la tasa que resulte de este cálculo, que solo está considerando los flujos negativos de los primeros años y los flujos positivos de los otros años, y es cierto solo en sí mismo, no tiene criterios de mercado, es decir, no está viendo esta realidad, no le importa si es un banco, un banco central, una empresa o un nuevo negocio, simplemente está viendo el flujo en sí mismo. Entonces, esta tasa de rentabilidad es la que hace cero los flujos, lo que hace igual los flujos, negativos al principio y positivos al final. Y el otro concepto muy famoso es este valor actual neto, que para hacerlo incluso más simple, es el excedente que resulta, si se construyen estos flujos, vamos a ver un ejemplo rápido, pero tenemos poco tiempo, el excedente
que resulte de este flujo en positivo después de recuperar tu inversión de $100 y los $10 que tenemos en el ejemplo anterior. Eso es el valor actual neto. Para hacerlo más sencillo, si es que en este flujo de menos 100 más 110, la TIR es 10%. La tasa de interés es la TIR. Ahí son equivalentes, iguales. Porque si yo invierto hoy 100 y sé que me van a dar 10%, estoy dispuesto a invertir. Y cuando traigo a valor presente estos $110 a 10%, voy a restar $100 positivos de $100 negativos y va a dar 0. Esa es la famosa TIR. ¿Cuál es el BAN? ¿O cuál es la manera intuitiva de entender el BAN? El BAN es, si invierto menos 100 y yo espero, y ahí es cuando el BAN incluye la expectativa de quien está invirtiendo y no se contiene en sí mismo, es que si yo espero 10%, pero este flujo, este negocio, me da $130 y no 110, mi inversión, voy a recuperar la inversión de $100, los $10 que quería recuperar, y voy a encima tener $20 más. Esos $20 extras es el famoso BAN. Para hacerlo más gráfico, voy a cambiarlo acá. Perdón. El BAN sería si es que este flujo, en vez de dar 110, da 130. Sabemos que ya cuadraba. Con 110, yo recibo 10%, es lo que quiero. Entonces, esos $20 extras por encima de los 110 es este famoso valor actual neto o BAN. Y esa es la forma de evaluar muy rápido, muy resumido, obviamente, cualquier inversión. Esa es la intuición. Lo que quiero dejarle hoy día es esa intuición. De ahí, ¿cómo pasamos esta evaluación de una inversión en un modelo de negocio? ¿Cómo la pasamos a las cifras financieras que necesitamos o que el inversionista necesita conocer? ¿Qué pasa si yo les propongo una inversión y les digo, por cada dólar que vendo, por cada pantalón o saco que vendo, que lo vendo a $160, como vimos, o 261, como vimos en el ejemplo del video, me va a quedar $35? Entonces, ok, me meto de una porque es una buena utilidad por cada unidad que estoy vendiendo. Pero ¿qué pasa si te complemento esa información con la información de inversión? Hasta aquí solo estamos viendo la información del PIG o del estado de resultados o de ventas menos costos. Pero ¿qué pasa si lo siguiente que te digo es, mira, pero lo vendemos a 180 días a una compañía de un supermercado, y aparte, para llegar a tener esta rentabilidad por producto de $35, tenemos que invertir $1 millón juntos en una máquina súper especial que es la que me deja hacer tan rentable este negocio? Entonces, tienes que tener al menos esas tres criterios o lógicas financieras muy, muy claras. ¿Cuánto te queda de acuerdo al volumen que vendes de cada unidad después de venderlo, de cada dólar que vendes? ¿Cuánto capital de trabajo necesitas? Es decir, ¿cuántos créditos le vas a dar a tu cliente? ¿O cuánto inventario necesitas tener estoqueado para poder responderle a tu cliente? Y por último, ¿cuál es la inversión que necesitas que va a producir este volumen que genera esa rentabilidad? Entonces, esas son, de manera muy intuitiva, lo que necesitas saber en la parte financiera. Pero ¿cómo seguimos aterrizando esto? Estas son las dos herramientas que tienes que armar. El primero es el estado de resultados operativo, donde tienes ventas, menos costos de bienes producidos, utilidad bruta, menos gastos administrativos, y eso te da la utilidad operativa del negocio, menos los impuestos. Eso es lo que le queda al inversionista. Y esto se transforma en el flujo de caja libre, que es la inversión. Entonces necesitas saber cuál es la realidad operativa de la compañía, que son estos $35, y cuál es la realidad de la inversión, que es cuánto necesitas invertir en activos fijos y cuánto necesitas tener congelado en tu inventario, en tu bodega, para poder responderle a tus clientes, o cuánto crédito tienes que darle y esperar a cobrar a tus clientes. Y luego de que le quitas a tu utilidad la inversión que vas a hacer en esos años y el capital de trabajo, eso es lo que queda libre
para repartirle realmente al inversionista. No la utilidad neta, sino la utilidad neta después de cubrir la inversión que tienes que hacer para que esto pueda ocurrir, para que el negocio pueda ocurrir, y el capital de trabajo que necesitas para que esto pueda ocurrir. Ya están pensando probablemente, oye, pero si arranca un negocio usted es negativo el primer año, correcto. El primer año y el segundo año es probable, cuando arranca un negocio, que esté en negativo. Y tu negocio se va a ver algo por el estilo. Vas a tener los primeros años con flujos negativos, pero lo que hay que vender es la expectativa de que los siguientes años va a haber un flujo positivo. ¿Cómo vendemos esa expectativa? Con el business model canvas que está arriba, donde decimos, este negocio sí es deseable, por ende voy a vender, este negocio sí es factible, los costos sí me dan y puedo ser muy eficiente, más eficiente que la competencia, por ende me queda plata y voy a ser rentable. Entonces, se complementan los dos, el modelo de negocio para vender ese potencial y los números para aterrizar esa idea. Estos flujos que ven hoy como negativos y positivos, estos son lo que se evalúa en un negocio, son estos flujos negativos de flujo de caja libre y flujo de caja libre negativo o positivo, que como les decía hace 2 segundos y regresando a la primera anterior, es este flujo. No la utilidad neta, es este flujo después de la inversión en activos y después de capital de trabajo. Ese es el que va a ser una U idealmente y va a ser positivo luego. ¿Cómo traducimos el modelo de negocio a P&G? Me avisan cómo estamos con el tiempo, si nos podemos pasar. ¿Cómo traducimos el modelo de negocio a P&G? Cuando piensas en tu cliente y en las líneas de potenciales ingresos, estás pensando en ventas. Estás pensando, como vimos arriba, en el precio y en el volumen que vas a vender. Cuando estás pensando en las actividades claves, cuánto tienes que producir, las costureras, los insumos, qué actividades tienes que hacer para poder entregar esta propuesta de valor, estás muy probablemente pensando en costos de producción o en costos de mercadería o en costos de bienes vendidos. Esto nos llega hasta la utilidad bruta. Pero este producto que está producido y que tienes proveedores, ¿sí? Tú, el proveedor de la tela, aquí está la confección, es decir, los insumos, la tela y los sastrerías, los sastres, y aquí esto ya genera el producto. Pero si no tienes más egresos, el traje no se vende solo, el saco y el pantalón no se vende solo. Necesitas gastos administrativos y de ventas, que traduciendo el modelo de negocio es todo lo que pienses que necesitas para relacionarte como deberías con tu cliente y todo el gasto de comisiones a vendedores, comisiones a distribuidores, el alquiler de local físico de retail. Esto es lo que está aquí en Canales, de cómo se lo haces llegar a tu cliente. Estás principalmente hablando de este gasto administrativo y de ventas. Y hasta ahí llega esta utilidad operativa. Los intereses e impuestos no son de la parte productiva de la compañía, esos son otro tipo de estrategias. Deberían evaluar hasta aquí la operación de la compañía. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos es, hasta aquí, vamos a esta información real de la compañía que vimos, de la compañía de Combat Gent, que vendía 160, le costaba 60 y dejaba un margen de 100. La idea de esto es una proyección rápida, lo vamos a pasar rápida por el tiempo y cualquier duda igual me la pueden comentar. Es que la compañía va creciendo en ventas hasta llegar a 16 millones y el costo va creciendo en esa misma proporción, es decir, en $60 cada unidad. Y la utilidad que le queda es $100 por cada unidad que vendió. ¿Okay? La utilidad bruta. Luego de esto, una vez que tienes la parte unitaria de tu negocio, el volumen de ventas, las ventas de margen bruto y la utilidad bruta, incluyes estos gastos administrativos. Y aquí armas en la primera herramienta que vimos, la que estaba a la izquierda, el estado de resultados. Que es, en 5 años va a llegar a vender, esperemos, esa es la proyección, 16 millones, y le va a quedar una utilidad del 30%. ¿Por qué generalmente en una compañía que tiene algo de innovación debería esperarse estos tipos de rentabilidades después de incluso cubrir los gastos fijos? En compañías regulares puedes esperar una rentabilidad de menos, ¿no? 5, 10%, 15, hasta 20%, de acuerdo al giro del negocio.
¿Por qué se asume que las compañías de innovación pueden ganar más? Porque están satisfaciendo, como veíamos al principio, están satisfaciendo una necesidad de su segmento de mercado de mejor manera o de manera diferente que su competencia actual. Entonces se asume que pueden cobrar un mejor precio o vender mucho más y por ende ser más eficientes. Entonces, otra vez, esta es la forma en que se conecta y hace sentido entender el modelo de negocio y que los números sean coherentes con el modelo de negocio. Y ahí cuando pensamos en traducir este Business Model Canvas en el flujo de caja libre, tenemos que pensar en los recursos claves, que es principalmente los activos y que existe, o la compra de la propiedad intelectual de una marca, y en el capital de trabajo, que no es otra cosa que el ciclo de cobranza, más el ciclo de cuánto tiempo que tan eficiente eres en el uso de tu inventario, menos lo que le pagas. Entonces, eso es en esencia, hoy, como decíamos de muy resumidas cuentas, cómo evaluar un negocio. ¿Cómo se vería este negocio? Vamos a hacer supuestos también. Ya teníamos arriba el flujo de caja, perdón, el estado de resultados. Ahorita estamos hablando del flujo de caja libre. ¿Cómo lo aterrizas? Obviamente, cuando hablamos de inversión en activos, es simplemente lo que te costó el activo, la traída o la importación de la máquina o la construcción de la máquina. Cuando hablamos de capital de trabajo, viene este concepto de ciclo de conversión de efectivo, que no es otra cosa que tener en cuenta que cuando compras sale $1 de tu bolsillo, cuánto tiempo se demora ese dólar, esa materia en hacerse factura, no efectivo todavía, y cuánto tiempo más se demora en esa factura hacerse $1.20, es decir, que te regrese el efectivo. En este ejemplo estamos asumiendo que como tienen sus propias ovejas en este combatiente, y tienen que tener todas esas telas listas para producir, se demoran 125 días desde que tienen la tela hasta que la hacen traje y la hacen factura, y se demoran 5 días en cobrar porque cobran con tarjeta de crédito. ¿Qué quiere decir esto? Que si solo tuvieras $1 en el bolsillo y lo inviertes hoy día, tienes que esperar 130 días hasta cobrar ese dólar otra vez más la ganancia, $1.20. Pero si pasan 120 días, hay 4 meses de sueldos que alguien tiene que pagar. Entonces, eso quiere decir que tienes que invertir esa plata para pagar los sueldos o para tener congelada esa plata en tu cliente o en el inventario, porque es plata que no tienes en el bolsillo. Y esto es contrarrestado por el tiempo que te demoras en pagarle a tu proveedor. Porque si le pagas de contado a tu proveedor, el dólar sale en el día 0, pero si le pagas en 10 días, el dólar sale aquí, en el día 10. Por ende, el tiempo en que tu efectivo se demora en regresar es menos $1 aquí, en el día 115, o en el día 10, y más $1.20 en el día 130. Que si restas, suma 125 más 5 da 130, menos 10, tienes que esperar 120 días en promedio para recuperar el efectivo. Entonces tienes que tener congelada la plata 120 días, y eso es un gran problema. Entonces, ¿cómo se vería un flujo de caja de la compañía? Acá me falta, esto es la utilidad neta de la compañía, utilidad neta después de impuestos, esta línea positiva. A esta línea tienes que restarle, como hablábamos, la inversión en activos fijos y la variación de capital de trabajo. Es decir, en este negocio habría que invertir el primer año $365,000. ¿Ok? O antes de arrancar, en el año 0. Se acaba el primer año y durante el primer año vendiste tal que te quedaron de utilidad neta $116,000, pero igual para seguir creciendo a los siguientes niveles, tienes que invertir 600,000 y tienes que tener en inventario un saldo de inventario al final del año y saldo de inventario de cuentas por cobrar al final del año de $760,000. Es decir, es plata que no tienes en tu bolsillo, por ende te resta liquidez, te resta el saldo de tu efectivo, tienes que invertir 1.200.000 más. Y ya el segundo año recién las ventas alcanzan un nivel que incluso a pesar de invertir $600,000 y seguir invirtiendo en el crecimiento de la compañía, igual te comienza a quedar plata. Y ya en el año 3, 4 y 5,
ya no tienes que invertir tanto más, el crecimiento es relativamente más lento, por ende capital de trabajo necesitas menos, y te comienza a quedar más plata para distribuir a inversionistas. ¿Ok? En este ejemplo, lo que ganaría es, si se dan esos flujos traídos a valor presente, asumiendo que, y estoy siendo súper exagerado, asumiendo que la tasa de rentabilidad que le exigiría un inversionista a este negocio, porque es un negocio nuevo y si quiere ir a competir con las marcas italianas, es del 50%, ¿cuál sería el valor presente de 4 millones en el año 4? Sería $880,000. Es decir, si yo espero que estos 4 millones me rindan 50% durante 4 años, para mí hoy vale $880,000. Es el mismo ejemplo que lo estaba haciendo si Antonio les paga $10,000 en 10 años o 100 hoy día, y lo descuentas y me dices, prefiero que me pague 100, me da lo mismo tener 100 o tu promesa de $10,000 en 10 años. Esto es la misma lógica. Me da lo mismo que me digas que me pagan 4,5 millones en 4 años a que me des $880,000 hoy día. Entonces, la suma de esto va a ser el valor actual neto de 1.3 millones. Si sumas menos 360, menos 800, más estos flujos positivos, esto va a dar igual a 1.3 millones. Pero como me queda más plata, acuérdense que el VAN era el extra por encima de lo que yo exigía. Eso quiere decir que si yo exijo 50, pero me queda más plata de lo que exigía, quiere decir que la tasa de retorno de este flujo es 90%. Entonces, en una inversión de 1.6 millones, que es la suma de estos dos, que idealmente consigue estos flujos, esta sería la realidad y cómo evaluaría un financiero esta inversión. Ahora, se ve muy bueno y ahí comienza a haber el cuestionamiento. Y ahí, cuando ves estos números, intuitivamente regresas al modelo de negocio. A ver, cuéntame. ¿Esto por qué si te van a comprar a ti y no al otro? Ok. ¿Y por qué tienes tanta gente? Ya hay tanta gente que realmente quiere esto que estás vendiendo. Entonces, regresas, una vez que comienzas a ver estos números, regresas al modelo de negocio. Lo ideal que debería pasar es que haya un sentimiento de coherencia en todo lo que estás diciendo. Le vas explicando el modelo de negocio y está tan claro de por qué sí es factible, que cuando llegas a los números, ven los números y dicen, de ley hay en el mercado, de ley esto se puede dar. Si lo peor que te puede pasar es que te digan, oye, esto es muy alto, no me suena. Entonces, el tema es que tienes que tratar de entender o transmitir la idea de que esto es muy factible para que no te cuestione. No sé si estamos con el tiempo, igual si quieres dejar esto acá, entonces voy a cerrar con estos 4 puntos. Si algo se le queda toda esta charla si algo se le queda de esta charla en la parte financiera es estos 4 puntos. Tienen que tener muy claro cuántos les queda por cada dólar que venden. Esa es solo la parte operativa. Acuérdense, esos son los $35 que vimos en el ejemplo. Hay que entender a profundidad qué implica que vendas una unidad. Hay que entender tu mix de ventas. Hay que entender cuánto te queda de cada dólar que vendes y cuál es la capacidad de tus egresos fijos. También hay que entender cuál es el ciclo de retorno. Ese es el segundo punto que muchas veces se olvida. ¿Cuánto tiempo tienes que cobrar? ¿En cuánto tiempo cobras la inversión? ¿Cuál es el inventario que tienes que mantener? Y cuánto te demoras en pagarle a tus proveedores. Eso es súper importante, consume mucha plata y muchas veces no se toma en cuenta. Y también, si vas a invertir en una maquinaria, qué tan eficiente o qué tanto uso le estás haciendo a esa máquina. Si tú sabes que esa maquinaria puede producir $100,000, pero 100,000 unidades, pero solo estás usando, digamos, 60% de esa capacidad, lo más probable es que, aunque hoy tengas plata en el bolsillo, estés perdiendo plata. Tiene que al menos estar en un 80% de capacidad utilizada a tu activo, si no, lo más probable. Si no es hoy, en 12 meses vas a perder plata. Esos primeros 3 puntos son los 3 puntos más importantes de la parte financiera. Y la última parte es cómo financias tu negocio, en el punto 1, 2 y 3. Mientras más deudas tengas, tiene
un pro y un contra muy, muy marcado. Si te endeudas mucho o si te endeudas, eso quiere decir que tú de tu bolsillo como accionista tienes que invertir menos plata. Es decir, si la inversión que tienes que hacer es $100,000 y le prestas 70,000 al banco, tú solo tienes que invertir 30. Eso es y por eso se llama apalancamiento, porque estás poniendo 30, pero estás invirtiendo en el negocio 100. Estás apalancándote en el banco. Entonces tiene ese efecto positivo de que reduce la necesidad de invertir del inversionista. Pero cuando no se usa bien el endeudamiento, tienes un efecto negativo de que le puedes poner más riesgo al negocio. Porque puedes comprometerte con cosas que al final no puedes pagar. Entonces tiene que haber un juego muy, muy, muy claro en ese sentido. Para darles una idea, el ratio de un banco, si ya estás invirtiendo en un negocio que vale o los activos valen $100,000, normalmente lo que viene esperando un banco es que financie un 70% de esa inversión. Y estos 4 puntos tienen sentido en función de cuál es el flujo disponible para el inversionista. Entonces, si cuidan el primer punto, están hablando de cuánto es la utilidad neta y más la depreciación, que no es una salida de efectivo, que les deja al negocio, la operación. Si hacen eficiente el uso de los activos, la idea es que inviertas realmente, a veces por esta manía de crecer o de ser grande o tener la planta más grande, realmente ese no es el objetivo. El objetivo es ser muy rentable. Entonces, el objetivo es invertir lo menos posible para producir la mayor cantidad de ventas o utilidad. Es decir, hacer más con menos. Si eres eficiente en el uso de los activos, vas a hacer más pequeño este número y por ende vas a hacer más grande al final este flujo de caja. Y lo mismo con la capital de trabajo. Si reduces el tiempo de inventario, vas a tener más capital libre y, como les comentaba, si te endeudas, tienes que invertir menos plata y te queda más plata para ti, pero eso tiene un límite muy, muy, muy importante. Entonces, hasta aquí por hoy. Déjenme saber si tienen dudas. Les dejo igual esta información de contacto para cualquier duda que tengan posterior a la charla. Creo que estamos justo ahí con el tiempo, pues nos pasamos un poco, creo. Si tienen alguna duda, por favor, ponerlo en el chat. Gracias. Voy a revisar el chat. Ok, si tienes varios tipos de productos, ¿cómo distribuyes los gastos administrativos? ¿Cuál sería la mejor forma de distribuir los gastos administrativos? Hay otra metodología, ya entrando en detalle de la parte operativa, que sería el punto 1. Es primero, lo que te recomendaría es dividir claramente cuáles son los costos variables de los costos fijos. Es decir, cada vez que vendes una unidad de tu producto, cuánto vas a gastar en este caso, para poner un ejemplo concreto de sacos o de ropa para hombres. Lo que va a variar o el rubro que va a subir va a ser los metros cuadrados o los metros cuadrados de la tela. Entonces, cada vez que vendes algo tienes que comprar más tela. ¿Ok? Ese es tu costo variable. Pero tu costo fijo es el alquiler de la planta o del taller y el sueldo del sastre. A ese sastre o al alquiler tienes que pagarle mes a mes lo mismo, sea que produzca 1 o sea que produzca 100. Entonces, en ese momento, el costo del metro cuadrado de la tela, si no cambia en el mercado, por cada unidad que vendes va a ser el mismo, pero el costo de distribuir de tus costos fijos va a cambiar, es decir, va a diluirse en función del volumen. Entonces tienes que entender bien cómo interactúa el volumen en tu estructura de costos, siendo estructura de costos la repartición entre costos variables y costos fijos. Si es más complejo de explicar, ahí ayúdame a convencer a Bianca para hacer otra charla, pero sí podemos profundizar en eso definitivamente, dice. Brian González, si es una empresa de servicios, los costos suelen ser más complicados de cuantificar. Correcto. En una compañía de servicios, la principal, justamente lo que estaba comentando, el principal tema
es que tienes egresos fijos, no egresos variables. Entonces, al momento de tener egresos fijos, lo clave, como estaba en el modelo de negocio en la parte de la izquierda y estaba en estos 1, 2, 3, 4 que les tienen que importar, es entender la capacidad de tu egreso fijo. Si una empresa de servicios tiene una persona que, por ejemplo, hace inspecciones, ¿cuántas inspecciones puede hacer esa persona al día? Ahí tienes que meterte mucho a la operación. Entonces, en función de esa capacidad máxima de esa persona, ese debería ser el costo. Entonces, si le pagas, me invento, $1,000 al mes y lo máximo que puede hacer es 10 inspecciones, lo repartes en función de eso. Ahora, eso es lo ideal. Pero ¿qué pasa si hace 8 inspecciones en el mes? O hace 7, o hace 6. Entonces, ese costo se te trepa de manera unitaria. El costo fijo sigue siendo lo mismo, 1,000, pero el costo unitario de cada servicio que diste ese mes es más alto. Por ende, lo más probable es que pierdas plata. O sea, sí es más complejo, pero también se puede resolver con la misma lógica, entendiendo costo variable y costo fijo. Espérate que ¿Sí? hay Estamos otra con pregunta preguntas. de Carolina. Carolina, La la rapidez rapidez. de retorno efectivo, ¿cómo se podría medir? Es decir, ¿cuál sería el tiempo óptimo para analizar que la empresa está avanzando correctamente? Va a depender de muchas cosas. Déjame proyectar otra vez. Va a depender principalmente del mercado realmente, porque si estás en una industria donde tus competidores dan crédito y dan crédito a 60 días y sus clientes le compran, que quieres que sean tus clientes, si tú vas donde ese cliente y a tratar de quitarle al competidor o ofrecerle un mejor valor agregado, pero no le das crédito, no te van a comprar. Porque van a decir, oye, pero el competidor, tu competidor sí me da crédito, si es que es un producto que es muy parecido al otro. Por eso lo ideal siempre es dar algo que nadie puede reemplazar y tú puedes poner los precios, tú puedes poner los términos. Pero si te pueden reemplazar, no tienes mucho poder y tienes que ajustarte al mercado. Entonces, va a depender del mercado y de qué tan único sea tu producto. Y también depende del mercado, los ciclos, perdón, el periodo de que tú le pagas a tu proveedor, porque aplica lo mismo. Si tú estás comprando materia prima, tela, por ejemplo, y un proveedor sí te da crédito a 30 días y el otro no te da crédito, compras que te da crédito. A no ser que el proveedor que no te da crédito te dé un mejor precio o te dé un producto que no te da el otro proveedor. Entonces, esos dos dependen del mercado. Entonces, no puedes hacer mucho la mayor parte de las veces. ¿Qué depende de ti 100%? El inventario. Si compras y vendes algo, comprar, para hablar en términos coloquiales, si compras hueso, te vas a quedar con un inventario alto. Entonces, es tu decisión, buena o mala, haber comprado ese inventario que se te quedó en la bodega. Si tienes un proceso de producción muy largo, también es un problema. Si tienes que estoquearte para poder aprovechar precios o tienes que estoquearte para poder atender a un cliente, eso también te va a afectar. Entonces, aunque cuentas por cobrar y cuentas por pagar dependen del mercado, el tema de inventario viene principalmente de tu parte. ¿Cómo se lo mide? Se lo mide, otra vez, Bianca, creo que están pidiendo otra charla, se lo mide en función de los saldos de cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar. La suma de cuentas de saldo de cuentas por cobrar más el inventario menos las cuentas por pagar, esa es la plata que estás congelando en la compañía. Se lo mide en días, como vimos, hay una fórmula específica, lo puedes buscar en internet, cómo calcular los días de ciclo de conversión de efectivo, y se lo pueden medir también en dólares si los días cambian. Por supuesto, Antonio, creo que vamos a tener que hacer otro webinar para aclarar un poquito más ese tema. Si te hay alguna otra consulta o duda, que lo pongan por favor en el chat, sino para dar concluida pues el webinar del día de hoy. Sí, y ya en el chat también dejamos nuestras redes y contactos. Por favor, cualquier cosa les estoy dejando mi mail acá también, me pueden escribir personalmente para cualquier duda que haya quedado. Perfecto. Carolina también pregunta cuál es la mejor forma de analizar la competencia. Hay varias, desde estudios de mercados hasta tú mismo ir a hacer los mystery shoppers. Pero lo que tienes que saber es cuál es el precio y cuáles son las características por las que cobran ese precio y cómo tú puedes mejorar, cómo puedes hacer mejor
por el cliente que ellos tienen para poder quitarle clientes o darle un mejor valor agregado al mercado y a la sociedad. Bueno, muchas gracias, Antonio. Yo creo que con estas preguntas hemos concluido el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado a todos los asistentes. Bueno, esperamos tenernos en un próximo webinar y pues ponernos de acuerdo, Antonio, para poder resolver más dudas para nuestros asistentes el día de hoy. Listo, Bianca. Ok, Un gusto, gracias por su tiempo. Hasta luego. Hasta luego, buena tarde a todos.